Buen día, grupo. El día de hoy continuando con lo que es el dibujo de los elementos que conforman un cuadro de datos de un plano arquitectónico. Vamos a ir desglosando todos y cada uno de ellos en pequeños ejercicios realizados a mitad de lámina. Para la lámina del día de hoy vamos a empezar por abordar cómo dibujar un norte y un área de especificaciones. Algo comentábamos en la clase anterior donde lo vimos de manera muy general. Todos y cada uno de los elementos recordarán la lámina previa: norte, croquis de localización, ya sea macro o micro, área de especificaciones, escala gráfica y los datos en sí del cuadro de datos de un plano arquitectónico. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a empezar por norte y área de especificaciones. Para ello vamos a dividir nuestra hoja de dibujo en dos partes. Vamos a trazar una línea vertical por el centro en una calidad intermedia. Si nos faltó, remarcamos. Vamos a trazar dos líneas auxiliares para colocar el título, por así decirlo, de cada aspecto dibujado. Del lado izquierdo vamos a colocar dibujo de nortes, con mayúsculas, no se les olvide. Norte entre paréntesis. Y del lado derecho área de especificaciones. Vamos a recordar un poco, vamos a hacer memoria. Recordando que lo que es el dibujo de un norte es un elemento que nos brinda la orientación del proyecto arquitectónico respecto a los 4 puntos cardinales. Para ello, en su diseño, en su dibujo, hay que tratar de hacer uso de la menor cantidad de elementos. ¿Por qué? De repente sucede que diseñamos un norte, nosotros como estudiantes de arquitectura, pero terminamos por hacer un diseño muy complejo. Entonces, en el diseño de un norte vamos a aplicar los siguientes elementos bajo la premisa de menos es más. Vamos a empezar por trazar una línea horizontal auxiliar, luego una vertical, otra vertical y otra vertical. Es decir, vamos a generar 3 ejes y vamos a dibujar una circunferencia de aproximadamente 1,5 centímetros. Obviamente recuerden que es a mano alzada, puede que a lo mejor no me quede perfecta, puede que me quede un poquito más ondulada, esta me quedó un poquito más cargada de un costado, ¿sí? Entonces podemos rehacer el dibujo para ajustar, ¿no? Podemos hacerlo de un solo trazo, esa circunferencia, o hacer los ajustes pertinentes. Tenemos esto resuelto a modo de líneas auxiliares, trazos tenues que no nos definen aún todavía el lujo de detalles. Entonces siempre vamos a tener línea
vertical y una línea horizontal, es decir, me voy a definir punto norte, sur, oriente y poniente. Parte superior vamos a dibujar dos auxiliares donde va la letra N y vamos a empezar a trabajar cada uno. Por ejemplo, del lado izquierdo vamos a dibujar ya a mayor calidad de línea la circunferencia. Como ya tenemos aquí dos pretrazos, podemos ver cuál de las circunferencias fue la que mejor me quedó y empezar a remarcar el elemento. Y ya sé que esa es mi mejor circunferencia. Cierro con calidad intermedia, lo mejor estas 4, y al centro damos otro remarcado, pero en calidad intermedia. Y de la parte superior a la parte media de la horizontal vamos a generar un triángulo. Ese triángulo le vamos a dar una calidad definitiva o de contorno y vamos a rellenar mediante líneas o a ashurar, a sombrear, como hemos dicho en alguno de los videos previos, este elemento. Y colocamos la letra N en la parte superior, es decir, norte hacia arriba, sur, oriente y poniente. Ya no es necesario colocar las demás literales, con la letra N es más que suficiente. Bueno, con eso terminamos el primero. El siguiente elemento vamos a dibujar únicamente en calidad definitiva mi circunferencia calidad definitiva, parte superior la letra N de norte y las 4 líneas al interior en una calidad de intermedia hacia abajo y aproximadamente a lo que es 2/4 partes del espacio que tenemos aquí dividimos a la mitad y la mitad resultante a la mitad. Vamos a dibujar una pequeña circunferencia de 2/4 partes de esa altura, que es aproximadamente 1 centímetro. Calidad definitiva y rellenamos, ashuramos o sombreamos por medio de líneas. Entonces pareciera ser una circunferencia dentro de otra circunferencia, aunque por el efecto pareciera una elipse, ¿no? Y con eso tenemos un segundo diseño de norte. Vamos a trazar un tercer diseño. Este tercer diseño remarcamos nuevamente en calidad definitiva nuestra circunferencia y vamos a trazar a 45 grados aproximadamente. Recuerden que como es a croquis, por eso les digo aproximadamente, de la esquina central izquierda a la parte superior central. Hacemos lo mismo del otro lado. Damos una línea paralela pero más pequeñita, aproximadamente 3 milímetros a 45 grados también, 3-4 milímetros, y de ahí cerramos hacia la parte central superior, sin llegar al centro. Lo que queremos generar es una especie de flecha y después rellenamos mediante líneas
de calidad definitiva el elemento dibujado. Recordemos que aquí tenemos que acostar un poquito la punta, el grafito, para tener mayor área de relleno de sombreado. Letra en la parte superior, N norte. El espacio que queda vamos a trazar 2 líneas más. Ustedes más o menos le calculan. Aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 centímetros y medio de separación respecto a las de arriba. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de separación la que sigue. Y reajustamos. Si estas dos me quedaron bien, pero esta ya quedó un poquito más pequeña, bueno, hacemos el ajuste pertinente. Para que este segundo intento nos quede mucho mejor. Y creo que ha quedado demasiado, entonces recorremos a este. Basándonos siempre en lo anterior. Damos aproximadamente 2 centímetros. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se nos van a unir, entonces 1 y medio, a lo mejor 1 y medio, 1 y medio y 1 y medio. 1 y medio, tomamos la referencia. Y 1 y medio para que sea nuestra medida más o menos. Entonces van a quedar un poquito más pequeños. Trazamos media circunferencia por debajo y así nos vamos trazando las demás. Recuerden que trazos auxiliares, para si hay que hacer algún ajuste todavía, podemos realizarlo. Bajamos los otros de una vez. Y seguimos el mismo esquema entre 1 y medio y 2 centímetros de radio para cada circunferencia. El siguiente elemento, vamos a generar otro triángulo a 45 grados de la parte superior a la central izquierda, de la parte superior a la central derecha, y a la mitad de esta altura, del centro hacia arriba, vamos a generar una línea y otra línea. Vamos a rellenar mediante líneas este triángulo compuesto. Son dos triángulos que se unen por la parte central para generar otro diseño de norte. Si ustedes observan los diseños, son sumamente sencillos. 2 líneas auxiliares en la parte superior y la letra mayúscula N. Nada más, no tenemos que poner la S, ni la O, ni la P, nada, porque se entiende dentro del lenguaje del dibujo arquitectónico los 3 puntos cardinales restantes por obviedad. Entonces, la importancia del dibujo del norte en un plano arquitectónico pues es brindar principalmente los referentes hacia donde está ubicado cada espacio arquitectónico. Entonces podemos tener una cocina orientada al norte para refrescarla, podemos tener las recámaras orientadas al oriente para que en la mañana reciban el sol del primer punto de la mejor forma, y la orientación que más debemos evitar, la orientación poniente, porque el sol de poniente en la tarde, ya para atardecer, es el más fuerte, es el más que
provocan más calor. Si queremos un área sumamente iluminada, pues orientamos al sur, que por el recorrido del sol, que sale por el oriente y con una cierta inclinación hacia el sur, nos va a generar un área más sombreada, por lo tanto un poco más caliente. Pero sí la orientación que tenemos que cuidar más, no utilizar dentro de nuestros proyectos, es el poniente. El siguiente diseño que vamos a realizar, a continuación, vamos a generar uno muy similar al que hemos hecho antes. Tenemos la circunferencia, parte superior central, parte central del lado izquierdo, calidad definitiva. Trazamos a 5 milímetros aproximadamente, cerramos casi en la parte superior. Pero ahora lo que vamos a ashurar con líneas verticales va a ser lo restante, para que haya un contraste muy marcado. Es aproximadamente 1 milímetro de separación entre línea y línea, líneas verticales, para generar este ashurado en el norte. Entonces, como ven, podemos seguir trabajando diseños muy sencillos y a la vez atractivos. Menos es más, bajo esa premisa. Parte superior, la letra N, y hemos concluido uno más. A continuación, trazamos uno más a partir de la parte superior, parte central, parte superior, parte central del lado derecho. Vamos a generar una curva de la mitad de lo que es esa línea hacia arriba. Remarcamos en calidad definitiva, y en la parte inferior vamos a generar una circunferencia más pequeña a partir del espacio restante. Y una más pequeña al interior de ella, a partir del centro hacia arriba. Y vamos a rellenar, a ashurar, a sombrear el espacio restante. Esta, como es una circunferencia, vamos a hacerlo con un poco más cuidado. Marcamos el perímetro un poco de forma curveada y después vamos rellenando con las líneas para evitar algún accidente y que pierda forma nuestra circunferencia. Recuerden sacar la textura del papel y no generar trazos como plumón. Aquí de repente está aflorando un poquito la textura del respirador, la madera, porque no puse cartón debajo de. Le pueden poner una hoja de cartulina siempre que vayan a hacer ese proceso. Y bueno, este es el sexto tipo de norte que tenemos aquí como propuesta a dibujar. Vamos a dibujar uno más. A partir de vamos a generar a 45 grados un corte
sobre esa circunferencia generando un punto, y a partir de ahí vamos a trazar una línea hacia arriba y otra línea muy similar a este, pero los puntos desfasados, dos líneas auxiliares, la letra N, y en la parte inferior vamos a trazar una media circunferencia de lo que ya trazamos a la mitad, y estas dos líneas vamos a sacar unas líneas paralelas para rellenar como si estuviéramos sombreando, aproximadamente de 2 a 3 milímetros, de 2 a 3 milímetros, generando pues una especie como de dos vertientes, dos paraguas, por así decirlo, ¿no? Siguiente dibujo de norte, vamos a generar una flecha al interior de nuestra circunferencia. Vamos a dar 5 milímetros aproximadamente, línea 45, de parte superior a parte media izquierda, parte superior central a parte central derecha, y a partir de ahí generamos 1 centímetro aproximadamente hacia abajo y cerramos horizontalmente. Dos líneas auxiliares, parte superior, letra N, y tenemos un norte más. Un último norte va a ser el siguiente, dos líneas auxiliares, línea auxiliar y literal N, y vamos a generar a la parte media de altura de la circunferencia y hacia mi izquierda, luego de esa parte al lado derecho, ¿sí? Y en la parte central vamos a esa altura a la mitad, a dividirla, y vamos a generar una elipse, una media elipse. Entonces más o menos así, y vamos a cerrar con un horizontal y vamos a seguir esa forma. Entonces tenemos ahí un norte más. Este lo podemos ashurar o lo podemos dejar sin ashurar. En este caso pues vamos a darle un pequeño ashurado a cada 1 milímetro de separación. Y bueno, con esto concluimos la primera parte de la lámina, lo que es el dibujo de nortes. Para lo que es el área de especificaciones, recuerden que por ahí en la explicación del video anterior yo les comentaba inicialmente que el área de especificaciones es un área libre totalmente, es un espacio el cual no puedo yo decirles qué lleva propiamente, sino únicamente daré algunas características. Entonces tenemos el título y el área que lo separa. Al interior de ese cuadro de datos, el área de especificaciones es importante porque si estamos hablando de un plano arquitectónico, en él vamos a plasmar memoria descriptiva del diseño, ¿sí? Es decir, yo les comentaba en el video anterior, como estamos dibujando un pie de casa, por ejemplo, podemos mencionar lo siguiente como memoria descriptiva del diseño. Se trata del diseño de un pie de casa básico para autoconstrucción progresiva, el cual únicamente de momento cuenta con un acceso, un área de cochera, jardín, un área de alcoba que funge como recámara, sala, comedor,
un área de cocina, un sanitario y un área de closet. En la parte posterior cuenta con un área de jardín y en general las áreas de la parte frontal como de la parte trasera son áreas susceptibles de autoconstrucción progresiva por parte del habitante del pie de casa, ¿sí? Entonces, en ese caso, eso sería memoria descriptiva. Los parámetros que vamos a utilizar al momento de dibujar el área de especificaciones en un plano arquitectónico es que debemos de utilizar siempre dos líneas auxiliares para trazar el texto. Recuerden que esto va a brindar de mayor profesionalismo nuestros trabajos, a que si únicamente trazamos las líneas, las letras, nada más a tanteo y sin ningún referente horizontal para que nos brinde una mayor visión estética de lo dibujado. Entonces siempre tenemos que trazar esta renglonadura de dos líneas auxiliares horizontales para lo que es el trazo de texto, el trazo de letras, el rotulado. Entonces voy a poner aquí únicamente asterisco, memoria descriptiva del diseño del plano arquitectónico. Entre paréntesis, sumamente descriptiva. Y luego otro asterisco. Si el plano que estamos realizando o dibujando ya no es un plano arquitectónico, recuerden que el plano arquitectónico es el plano base para los demás planos del proyecto ejecutivo. Si por ejemplo yo ya estoy haciendo el plano de cimentación, por ejemplo, entonces en el área de especificaciones yo voy a especificar el plano de cimentación deberá llevar zapatas de concreto armado a base de varilla del número 3, etcétera, 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 con concreto de un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, y se utilizará cimbra de madera, etcétera, 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 cuidando el vibrado al colocar el concreto, es decir, todos esos detalles constructivos del plano de cimentación. Todos y cada uno. Desde la excavación, si va a ser una excavación a mano, si va a ser una excavación con máquina, todo ese tipo de detalles se plasman en el área de especificaciones. Ya después lo que es la zapata, si es zapata corrida, si es zapata aislada, si son cimentaciones a base de piedra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner una notita dependiendo del tipo de plano. Como las especificaciones en este espacio variarán en función del plano del que se trate. Como un elemento adicional,
escribo la siguiente leyenda. Las especificaciones aquí plasmadas deberán ser sumamente descriptivas, completas y de fácil lectura. Y bueno, con esto estaría concluyendo el ejercicio, la lámina del día de hoy. Que es cómo dibujar un norte y área de especificaciones en un plano arquitectónico. Para ello realizamos 9 ejemplos de dibujo de nortes, muy sencillos. Recuerden, entre más básicos, mejor. Y del lado derecho, los criterios generales para lo que plasmemos en el área de especificaciones de un plano arquitectónico. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.